tal? Muy buenas tardes. Tengan todos los radioescuchas que nos sintonizan por el 1180 de amplitud modulada o por la plataforma en internet. Esta es MixLR. Nos encuentran como Radio WAPS. Mi nombre es Brisa Mendoza y sean bienvenidos a otro programa más de Punto Universitario. No olviden seguirnos en nuestras otras redes sociales, como en YouTube nos encuentran como TV WAPS, en Twitter como @Radio WAPS y en Facebook como Comunicación Radio WAPS. Un saludo a las personas que nos están viendo a través del Facebook Live en la página de Comunicación Radio WAPS. Bueno, como cada programa de Punto Universitario, tenemos la intervención de nuestro compañero Ramón Cuellar, que él nos platica sobre su colaboración en este suplemento y está ya aquí en línea con nosotros. Hola Ramón, ¿cómo estás? Hola Brisa, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, muchas gracias por recibir la llamada y pues platícanos de qué tema vamos a hablar el día de hoy. Pues mira, hoy vamos a hablar de la tesis Patrones de uso invernal de Aboceta americana, llamada Requirvirostra americana Kemlin 1789, en Marismas Nacionales, Nayarit, México, que así es como tituló su investigación. Alberto David Molina Torres, esto para alcanzar la maestría en ciencias con orientación en biología marina. Estuvo bajo la dirección del doctor Roberto Carmona. Así que bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre este tema, un poco diferente de lo que hemos estado hablando en sesiones anteriores. Así es. Y bueno, ¿de qué nos habla Patrones de uso invernal de Aboceta americana de Alberto? Pues mira, nos dice él, eso obviamente es un análisis pues muy especializado, dirigido al sector científico de la biología marina, y bueno, rescatamos algunas cosas que creo que podemos compartir con la audiencia. Nos dice que por ahí escribimos en Punto Universitario que las aves son una de las formas de vida más significativas que pueblan nuestro planeta. Son el símbolo de la libertad, que han despertado innumerables historias, formas poéticas que hablan de su impacto, pero también estudios científicos que han investigado sobre sus conductas, cómo se asocian, sus migraciones, delimitándolas por especies, tanto terrestres como marinas, para, digamos, diferenciarlas unas de otras. En todo el mundo se han registrado más de 200 especies de tipo playero, que se conoce usualmente como migrantes. En la región llamada Neártica, por ejemplo, se hallan algunos productos reproductivos de casi 50, y de ellos el 82% pertenecen a las áreas del trópico y zonas templadas de nuestro país, también en Centro y Sudamérica, y que bueno, se dan durante su migración en el invierno especialmente. En México se han analizado a más de 50 especies que se dividen en 6 familias. 5 de ellas son especialmente residentes, 6 son migratorias residentes, 7 ocasionales y 35 de migración invernal, que es como las clasificó el autor de esta tesis, Alberto Molina, hoy ya maestro. No sabemos si no hemos investigado si ha hecho su doctorado con respecto a alguna otra temática, pero bueno, con esta tesis alcanzó su maestría. Y bueno, él nos dice, Alberto Molina, que esa aparente contradicción en el número de especies y los más de 50 que se han visto en México se debe a que la presencia fortuita de aves de otras zonas del mundo pues han incursionado. Decía, la manera en que las aves migran en vista como las más complejas y diversas, lo que forma patrones en el modo en que se distribuyen por las diferentes zonas, lo cual les permite aprovechar de manera cíclica los recursos de los sitios que residen, y que muchas veces no resistirían un consumo continuo, porque dependen en especial de los humedales conforme avanzan en sus rutas. Así, bueno, la reserva de la biosfera de marismas nacionales se halla dentro de la red hemisférica de reservas para aves playeras, como uno de los lugares de mayor importancia a nivel global,
Justamente una de esas especies, y que hay más, es la llamada Avoceta americana, que es de lo que se trata esta tesis. Uh-huh. Pues en el área interna hasta un 9% de esa especie, y que por otro lado se sabe que su estadía invernal pues suele ser prolongada en determinadas épocas. Por ello, en este largo estudio se enfocan en la abundancia de la especie, y los resultados están contenidos en el documento, ¿no? En este documento muy muy interesante que nos presenta Alberto Molina. Ok, ¿y qué importancia tiene este tipo de temas para la comunidad universitaria? Pues yo creo que de alguna manera el saber que se están haciendo estudios del comportamiento animal, del comportamiento silvestre, nos arroja una idea de cómo nos comportamos también nosotros, ¿no? Digamos que en la medida en que las aves siguen prevaleciendo, que son herederas pues de una catástrofe como fue, según los estudios, son las herederas, las sustitutas de los dinosaurios. Evidentemente nosotros también tenemos algún tipo de conducta con respecto a la naturaleza, así que observándolas yo creo que también es como saber lo que nosotros hacemos con respecto a lo que nos rodea. Así que este tipo de análisis nos permite tener una mayor sensibilidad con respecto a las maneras en que estas aves o cualquier otra especie se comportan, ¿no? Ok, pues muchas gracias, Ramón, como cada jueves con tu intervención. Gracias por recibir la llamada. No sé, ¿algo más que desees agregar sobre este tema? Pues como siempre, Brisa, agradeciéndote la llamada, de poder estar en contacto en la radio, de estar en contacto con la audiencia, y que no olviden que la universidad tiene un amplio inventario de investigaciones, como son las tesis de licenciatura, maestría y doctorado, las diferentes áreas, y bueno, en especial de lo que hoy hablamos, la biología marina, pues destaca sobre algunas otras, ¿no? Que no quiere decir que sean más o menos importantes, ¿no? Simplemente que es lo que se está haciendo en la universidad, que creo que es una de las universidades que es la vanguardia en esta rúbrica, que es justamente la biología marina. Aquí en la biblioteca pueden encontrar la tesis, más otras más, y por supuesto también en línea la pueden encontrar digitalizada. Así es. Perfecto, pues reitero mis agradecimientos y esperamos tenerte el próximo jueves con más intervenciones y más temas de vital importancia para la comunidad universitaria. Así es, Brisa, muchas gracias. Un saludo a todos. Un saludo y un abrazo. Bye. Un abrazo. Ya estamos de regreso aquí en Punto Universitario para continuar con la sección antes de que se extinga. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la mascarita peninsular, que es una especie endémica de nuestra península de Baja California y además lamentablemente se encuentra en la lista roja de especies amenazadas. Entre las principales amenazas que tiene esta especie endémica son el crecimiento de áreas urbanas, además de la destrucción de su hábitat y por supuesto el cambio climático, entre muchas otras situaciones. Pero para conocer un poco más sobre esta ave endémica, los dejaré con una pequeña cápsula para más información. Y nosotros regresamos en unos instantes. Mascarita peninsular. La mascarita peninsular o mascarita baja californiana es una especie de ave paseriforme endémica del sur de la península de Baja California en México. De acuerdo con la lista roja de especies amenazadas, su estado es vulnerable con no más de 2.500 individuos adultos. Sus principales amenazas son el crecimiento de áreas urbanas y de recreación, así como la destrucción de su hábitat con fines de agricultura y ganadería. A esta situación se le suma el efecto del cambio climático. El equipo de investigación del Laboratorio de Aves de la UAPS realiza distintos estudios con el fin de conservar esta especie. Seguramente ya en muchas ocasiones te han tomado la temperatura con un termómetro infrarrojo.
Esto antes de entrar pues al supermercado, antes de entrar a un restaurante, antes de entrar a una tienda departamental o incluso para entrar a tu propio trabajo. Y es que por norma pues muchos establecimientos, muchas instituciones así lo piden. Esto para detectar pues uno de los principales síntomas del nuevo coronavirus, que es la fiebre. Seguramente también has visto por ahí en redes sociales principalmente que estos aparatos pues causan algún tipo de daño en nuestra salud, principalmente en nuestro cerebro o en nuestros ojos. Pero ¿será esto verdad? Bueno, está comprobado que no causa ningún tipo de daño a nuestra salud, y para pues ver una explicación detallada sobre esto, vamos a ver el siguiente video y también donde se nos explica pues cómo se utiliza y en qué circunstancias se utilizan estos aparatos. Vamos y regresamos. Posiblemente has escuchado que los termómetros infrarrojos utilizados para medir la temperatura causan algún daño en nuestra salud, principalmente en el cerebro o en los ojos. Hay quienes incluso se niegan a que se les tome la temperatura al entrar a algún establecimiento que por norma así establece. Pero, ¿esto es cierto? Falso. Los termómetros infrarrojos no causan ningún daño en la salud. Estos aparatos son utilizados para detectar uno de los principales síntomas del nuevo coronavirus, la fiebre. Los termómetros sin contacto funcionan con un sensor infrarrojo pasivo que toma la temperatura corporal en menos de un segundo. Este funciona con un lector óptico que mide las radiaciones infrarrojas que emite el cuerpo, por lo que no existe evidencia que causen daño en las personas, además de estar certificado por organismos internacionales para su uso de forma segura. Se recomienda que este aparato debe usarse en un espacio libre de corrientes de aire, de sol directo o de fuentes de calor intenso. La temperatura ambiental debe estar entre 16 a 40 grados centígrados y la humedad relativa por debajo del 85%, según la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. ¿Por qué esta medición se hace en la cabeza? De acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, la medición también podría ser en la piel o en el cuerpo, pero se realiza en la cabeza porque se trata de un área descubierta que no está sujeta al incremento de temperatura que se produce al estar arropados. Con información de verificado.com.mx y ternium.com. Y seguimos en Punto Universitario. Como sabemos, actualmente las redes sociales están creciendo demasiado y a veces uno como espectador no se da cuenta de la magnitud o el impacto que estas causan. También sabemos que se han creado perfiles falsos en contra de figuras públicas. Por eso, a continuación en la sección de Cultura les compartimos otra colaboración de nuestro compañero Ramón Cuellar, que nos habla sobre la película El Hater por el director Jan Comasa. Así que vamos con el video y en un momento regresamos con Punto Universitario. El Hater, por Ramón Cuellar Márquez. Vivimos en tiempos tecnológicos inéditos. La llegada de las computadoras personales y luego el internet con ellas marca un antes y un después en nuestras cotidianidades. La aparición de las redes sociales ha hecho implosión y apenas nos estamos dando cuenta de su impacto real y de cómo se mueven. Para los que solo participamos de manera doméstica, resulta sorprendente cómo es en realidad el mundo de los llamados haters en las redes, quienes construyen perfiles falsos para atacar o ensalzar figuras públicas. De eso se trata la película El Hater, del polaco Jan Komasa, nominado a un Oscar este año. Se trata de un filme inteligente, oscuro, que narra la historia de Tomek, interpretado por Maciej Musialowski, un estudiante de Derecho que trabaja en una gran empresa especializada en noticias falsas y en marketing negativo mediante granjas de bots. El protagonista utiliza todas sus habilidades aprendidas en su trabajo para manipular y conquistar a Gaby, interpretada por Vanessa Alexander, a través de métodos que el espectador encontrará inquietantes. El director pone de manifiesto la facilidad que tienen los internautas de manipular con tan solo una conexión a internet y cómo puede generar y amplificar el odio en las redes. Sin duda, una brillante retrospectiva de nuestros tiempos que no debe perderse.
Y bien, ahora toca el turno de hablar de las efemérides de esta semana. Comienzo diciéndoles que un 7 de septiembre, pero de 1949, muere en la Ciudad de México José Clemente Orozco, quien fue pues uno de los máximos exponentes del muralismo mexicano, junto a los pintores Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Llegó a realizar diversas obras en Estados Unidos y aquí en nuestro país algunas de sus obras las podemos apreciar en el Palacio de Bellas Artes y también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dioses del mundo moderno, Prometeo y El hombre en llamas son algunas de sus obras más sobresalientes. Un 8 de septiembre, pero de 1768, muere Josefa Ortiz de Domínguez, quien fue pues pieza clave en la independencia de México, una estratega muy competente, de un carácter bastante fuerte y de ideas liberales, pues que ayudó en la organización de la rebelión de 1810. También conocida como la Corregidora, ya que era esposa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez. Un 8 de agosto, pero de 1862, muere el militar Ignacio Zaragoza, reconocido como héroe en la batalla de Puebla que tuvo lugar el 5 de agosto de 1862, cuando el ejército mexicano derrotó al ejército francés, que en aquel momento pues era el más poderoso de todo el mundo. Un 9 de septiembre de 1976 muere Mao Zedong, político comunista y dirigente de la República Popular China, considerado por muchos pues como un dictador por haber impuesto un régimen unipartidista, autoritario en su política interna y por supuesto por las consecuencias sociales y económicas que dejó en el gigante asiático. Un 10 de septiembre, pero de 1786, nace en Chilpancingo, Guerrero, Nicolás Bravo, héroe de la independencia y 3 veces presidente de México. Un 11 de septiembre de 1875, se funda la Academia Mexicana de la Lengua. También un 11 de septiembre, pero de 1973, Salvador Allende es derrocado en Chile, era el presidente de Chile, por miembros del ejército y la policía, dando lugar pues a una terrible dictadura militar en aquel país, y fue pues el primer presidente socialista elegido democráticamente en Occidente. Un 11 de septiembre de 2001, pues todos sabemos lo que pasó aquella terrible mañana cuando tuvo lugar el atentado terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York, donde murieron cerca de 3,000 personas y pues culminó con estos dos edificios emblemáticos del Bajo Manhattan, además de que hubo otro avión pues que atacó al Pentágono, ¿no? Y otro que cayó en Pensilvania. Pues esto ocurrió, como sabemos, un 11 de septiembre de 2001. Y bueno, pues pasando a otro tema, hoy 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Este se celebra desde el año 2003, pues con la intención de hacer campaña y de demostrar que estos actos sí se pueden prevenir, ya que el suicidio pues es un problema que afecta a nivel mundial y como un dato lamentable pues son cerca de 800,000 personas las que se suicidan cada año en todo el mundo, lo que representa pues una muerte cada 40 segundos, algo bastante lamentable, pero pues ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo lo podemos prevenir? ¿Y cuáles son algunos mitos y realidades sobre el suicidio? Bueno, pues para esto vamos a ver el siguiente video con información de la Organización Mundial de la Salud y de la Secretaría de Salud. Vamos a verlo y regresamos. ...10 de septiembre... Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Desde el año 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, ha promovido cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El objetivo de esta jornada es demostrar que estos actos se pueden prevenir. El suicidio es un problema que afecta de manera global a las familias, a las comunidades y a los países. A nivel mundial, se suicidan cada año más de 800,000 personas, lo que representa una muerte cada 40 segundos. El suicidio
es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. Cada vida perdida representa a un amigo, a un padre, a un hijo, a un abuelo o compañero de alguien. Por cada suicidio producido, muchas personas alrededor sufren las consecuencias. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el suicidio? En los niños y adolescentes influyen especialmente las enfermedades mentales, la pérdida de un ser querido, la depresión o aislamiento social. Para las mujeres y hombres, suponen un factor muy importante las relaciones con otras personas, la violencia doméstica o el estrés en el ámbito de la familia, sin olvidar enfermedades mentales, entornos familiares problemáticos y en ambos grupos el abuso de drogas y alcohol. En el caso de las personas mayores, cuentan especialmente factores como la depresión, el dolor físico a causa de una enfermedad, el aislamiento social y familiar, entre otros. Mitos y realidades sobre la prevención del suicidio. Número 1. La persona que realmente quiere acabar con su vida no avisa. Falso. Muchas personas avisan sobre sus intenciones, aunque no sea de manera verbal. Número 2. Las personas que se suicidan son egoístas o valientes. Falso. La persona que se suicida está vinculada a un alto grado de sufrimiento y, lamentablemente, encuentra en esa acción una salida a sus problemas. Número 3. Hablar con una persona sobre el suicidio puede incitarle a hacerlo. Falso. Hablar sobre suicidio puede ser una posibilidad para que la persona analice sobre sus propósitos autodestructivos. Número 4. La persona con pensamientos suicidas tiene que sobreponerse, echarle ganas y salir adelante. Falso. El sufrimiento emocional que tiene una persona con este tipo de pensamientos no es voluntario. No es suficiente con tener fuerza de voluntad para superarlo. Requiere de atención de un profesional. ¿Qué podemos hacer para prevenir las conductas suicidas? Mostrar cuidado y ayuda a las personas que se encuentran en situaciones difíciles. Conocer las causas del suicidio y las señales de alerta. Pero sobre todo, ayudarlo, invitarlo o llevarlo para que busque atención de un profesional de la salud mental. Con información de la Organización Mundial de la Salud, Secretaría de Salud y Día Internacional de.com. Seguimos en Punto Universitario. Muchas gracias a las personas que se han unido a la transmisión a través de Facebook Live por el 1180 de amplitud modulada o por MixLR, que nos encuentran como Radio Webs. Y bueno, a continuación les compartimos una colaboración de Fernanda Davis. Ella nos platica sobre este libro Entre tonos de gris. Así que para saber más sobre lo que trata este libro, los dejamos con el siguiente video. Entre tonos de gris, de Ruta Cepetis, una colaboración de Fernanda Davis. Entre tonos de gris es un libro narrado por Ulina Wilkas, una joven artista de 15 años perteneciente a una familia acogedora y de buena posición económica, con una madre amorosa y un hermano luchador. Un día, Lina es arrebatada de su hogar junto a su familia por militares soviéticos para ser llevados a uno de los muchos campos de concentración. Es a través de los ojos de Lina como conocemos el viaje que ella y toda su familia tiene que vivir en un vagón de tren hasta llegar a su destino. El libro comienza rápido con la historia y es narrado de forma tan interesante que el lector parece que está viajando junto con la familia en aquel vagón. Entre tonos de gris también relata la historia que Lina lleva antes de ser atrapada, lo que permite conocer el contexto y responder las dudas que van apareciendo conforme la lectura avanza. Este es un punto muy importante, porque la autora manejó la historia muy inteligentemente, es decir, no satura la historia con verdades reveladoras desde el comienzo, sino que las expone de manera tan sorprendente como si fueran bombas que denotaban otras situaciones y reacciones.
Aunque los personajes son meramente ficción, es importante mencionar que Ruta Sepetys, autora del libro, vivió de primera mano la Segunda Guerra Mundial, por lo que algunos personajes tienen historias que son experiencias de familiares cercanos a ella, incluso la historia del doctor es real. Ruta Sepetys también dedicó 5 años a investigar la situación que muchas personas en Lituania vivieron para poder escribir y redactar con el respeto que toda la época se merece. El libro no solo nos narra la historia del viaje en vagón, también todo lo que va encontrando en el camino y al final de este, los castigos que le tocó ver, lo que la gente tenía que hacer por un poco de pan y agua, lo terrible que eran los soldados soviéticos, la situación en la que se encontraba Lituania en aquellos años, entre otros aspectos. Entre tonos de gris no es un libro para llorar, sino para reflexionar, para alimentar el espíritu y saber que a pesar de la oscuridad que puede caer en una noche, siempre habrá un amanecer que ilumine tus miedos. Sin duda, una historia que vale la pena leer y que te atrapará desde el primer instante. Una colaboración de Fernanda Davis. Una de las principales incógnitas durante esta pandemia es cómo está evolucionando el nuevo coronavirus, si este tendrá mutaciones que lo hagan más o menos peligroso para las personas. Y es que al igual que nosotros, estos agentes infecciosos pues necesitan reproducirse para seguir existiendo. Para conocer pues una respuesta a esta pregunta, vamos a ver el siguiente video y con esto nos despedimos. A nombre de mis compañeras Brisa y Alba y su servidor Jesús Flores, agradecemos muchísimo su atención, su sintonía y nos vemos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde aquí en su programa Punto Universitario. Hasta la próxima y que tengan muy buenas tardes. ¿Los virus evolucionan? Una de las incógnitas durante esta pandemia es cómo va a evolucionar el nuevo coronavirus, si tendrá mutaciones que lo hagan más o menos peligroso para los humanos. Ya que al igual que nosotros, estos agentes infecciosos necesitan reproducirse para seguir existiendo. Aunque ya existen muchas respuestas sobre los virus, aún quedan muchas incógnitas por resolver. Por ejemplo, ya existen nuevas cepas de coronavirus. Antes de dar respuesta, definamos qué es una cepa. Es el grupo de microorganismos como bacterias o virus, que pertenecen a la misma especie y comparten ciertas características que no se encuentran en otros miembros de la especie. Por ejemplo, el VIH puede sufrir mutaciones que producen diferentes cepas, y cada cepa tiene un tipo diferente de resistencia a los medicamentos antirretrovirales. Los cambios pueden darse por mutaciones, es decir, cualquier cambio en la secuencia o estructura del material genético, que se dispersan en la población viral por distintos procesos. Dado que los virus presentan cambios alelíticos a través del tiempo, se puede decir que evolucionan. A pesar de que se han reportado variantes genéticas del SARS-CoV-2, no se puede hablar de nuevas cepas, porque no hay evidencia de que las diferencias estructurales tengan un efecto a nivel funcional, es decir, capacidad infecciosa. Y eso es una buena noticia, porque hay más probabilidades de que una sola vacuna nos pueda proteger. Con información de Todos con Ciencia, Consejo Subcaliforniano de Ciencia y Tecnología y ECO, Ecosistemas y Conservación.